Pero yo le quiero pedir que el día de hoy podamos juntos aprender de la palabra. Estamos en un tiempo en el cual Dios hacia nosotros ha establecido un pacto, un nuevo pacto. Y usted y yo tenemos que ser sabios para abrazar ese nuevo pacto. Sabe que nosotros, y no hablo de la cultura mexicana, pero el ser humano por naturaleza abraza a algo o a alguien. Todos abrazamos algo o abrazamos a alguien. Todos nos sujetamos de algo o de alguien. Todos manifestamos nuestro aprecio o volcamos nuestros afectos en algo o en alguien. Todos, sin excepción. Todos lo hacemos. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué abrazamos. Este es un buen consejo. Si usted siembra este principio en sus hijos, le va a ir mucho mejor, yo espero, a sus hijos. Fíjate en qué abrazas y fíjate en qué te dejas que te abrace. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es importante. Y hablando ya de lo que les quiero enseñar el día de hoy, usted y yo tenemos que ser sabios para darnos cuenta ¿dónde está lo que Dios pone enfrente de nosotros para que nosotros podamos abrazarlo y no soltarnos de Él? Marcos capítulo 14, versículos 22, 23 y 24 dice: Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Todo el mundo sabe en qué momento de la historia de la vida de Jesús ocurre esto, ¿verdad? ¿En qué momento ocurre? ¿Les escucho? En la última cena o en la Santa Cena. Fue la última cena de Jesús con sus discípulos. Fue la primera cena de la Cena del Señor instituida por Jesús. Pero es la Santa Cena, ¿ok? Es la Cena del Señor. Ellos estaban celebrando la Pascua. Si tú lees en el capítulo 14 de Marcos, un poco antes, ves cómo se hacen los preparativos para que Jesús con los discípulos, como buenos judíos que eran, celebraran la fiesta de la Pascua. Versículo 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Quiero que ponga su atención en el versículo 24 de manera especial. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Repite conmigo, vamos a leerlo juntos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Acompáñame a orar. Señor, en tu nombre, hoy te pido que tu palabra en nuestras vidas llegue, toque y hable hasta lo más profundo, que nuestro corazón sea confrontado, que nuestros pensamientos sean llevados a tu obediencia y Padre, que en todo lo que hoy vayamos a aprender podamos escuchar tu voz, podamos discernir tu voz y podamos tomarla para nuestras vidas de manera personal en el nombre de Jesús. Amén. La palabra pacto en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que es la palabra diatheke. Diga conmigo diatheke. No guateque, diatheke. Guateque es lo que no estamos haciendo desde hace más de un año. Ok. Diatheke significa pacto, pero se puede traducir, o mejor dicho, el significado es disposición o arreglo válido. Es una disposición, es un arreglo, es como un acuerdo. Y también se traduce como testamento o como pacto. De hecho, la palabra pacto en el Nuevo Testamento viene de diatheke y la palabra testamento también viene de diatheke. Es la misma palabra, pues. Si usted un día se encuentra en una discusión sobre, bueno, ¿qué vivimos? ¿El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto? Es exactamente lo mismo. Porque la palabra diatheke se traduce como testamento y también se traduce como pacto. Y esto es muy relevante porque usted y yo estamos viviendo en un tiempo del nuevo pacto y en la Biblia a todos los libros a partir de Mateo y hasta Apocalipsis se les llama el Nuevo Testamento porque el nuevo pacto significa tanto un pacto entre Dios y los hombres, propuesto por Dios obviamente, como un testamento que Dios dejó para aquellos que lo acepten, para aquellos que somos sus hijos. Y vamos a explicar esto tanto como sea posible en los minutos que nos quedan. Y quiero hablarle de 3 principios fundamentales de cómo funciona el nuevo pacto, ¿sí?
El nuevo pacto no funciona tan diferente de los antiguos pactos o de los pactos que vemos en la Biblia antes, o sea, en el Antiguo Testamento. No funciona tan diferente. Hay principios que se comparten. Por eso quiero que para comprender cómo es el nuevo pacto, hablemos un poquito de los pactos previos. Y el primer principio de los pactos de Dios es el siguiente. Número 1, precisamente el pacto es de Dios. Dios es el que hace el pacto y nosotros respondemos a ese pacto. Nosotros no hacemos pactos con Dios. Lo voy a repetir. Dios es el que hace, establece, redacta y declara todas las condiciones de sus pactos. Nosotros podemos responder o no responder a sus pactos, pero el hombre, la mujer, el ser humano no establece pactos con Dios. Esto es importante porque de repente yo me encuentro a veces tratando de negociar con Dios un pacto. A ver, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ay, Señor, si este año yo sí voy a la vid todos los domingos, tú cúmpleme esto. Tratando de hacer un arreglo válido con Dios desde mi perspectiva, de acuerdo a mi necesidad y porque a mí se me antojó. Y eso no funciona. Si usted o yo vamos a congregarnos fielmente cada semana, eso es una bendición de Dios para nosotros. Pero no es la condición de un pacto que yo pueda poner con Dios, porque el pacto es de Dios, el pacto no es mío. El que lo escribió fue Dios. Piense por un momento cambiar la palabra pacto por testamento. Si usted es beneficiario de un testamento, ¿quién escribió el testamento? ¿El que va a morir y a dejarte el testamento o tú? ¿Quién escribe el testamento? Ya la persona murió, ya el beneficiario va a recibir la herencia. ¿Quién escribió el testamento? Bueno, en el mejor de los casos, el muerto cuando estaba en vida, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Yo les quiero pedir un favor en esta reunión, ayúdenme. Si es así, muévanme así, porque como ahora no veo sus sonrisas, no sé qué está pasando en sus mentes. Entonces, ayúdenme con un poquito de movimiento, porque así sabré si están ahí. Ok, vamos a hablar rápidamente de algunos de los pactos de la antigüedad, y vamos a ver que hay algunos pactos que todavía están en operación, y alguno que no está en operación. Primer pacto de Dios, después de Adán y Eva y la caída y todo, Génesis capítulo 9, versículos 9, 10 y 11. Yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Versículo 11, este es, ¿qué dice otra vez? Mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Este es un pacto de Dios con Noé, con su familia y con todos los seres vivos que salieron del arca. ¿Cómo ves? Este pacto actualmente está en vigencia. Dios dejó una señal de este pacto y que cada vez que hubiera una lluvia de tormenta, habría un arco iris. Y ese arco iris es un recordatorio para ustedes y para mí de que Dios estableció un pacto con los seres vivos. Y fíjate, este es un pacto hermoso porque no solo es un pacto con los seres humanos, aquí dice que incluso con los animales que salieron del arca. Un pacto con la creación, con los seres vivos para no destruirlos otra vez por diluvio. ¿De acuerdo? Ese es un pacto. ¿Pero quién estableció el pacto? Dios. No vemos ahí a Noé negociando, bueno, pero ¿por qué no le hacemos? No. Dios establece los pactos. Segundo pacto, el pacto de Dios con Abraham. Génesis 17, 4 y 5 dice así. He aquí que dice, mi pacto, él lo está diciendo Dios, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En otras versiones dice que es padre de naciones, padre de multitudes. Y esta es una palabra que se cumplió y es un pacto de Dios con Abraham. Fíjese que es muy interesante
Porque Dios hizo un pacto con Abraham para que esto ocurriera, y Abraham y su esposa trataron de negociar la manera de hacer el pacto. Ya eran avanzados de edad y Sara le propuso a Abraham, oye, pues mira, ¿por qué no tienes un hijo con mi criada? Y en las leyes de Mesopotamia era legal. Si el hombre tenía un hijo con la criada de la mujer, ese hijo era legalmente hijo de la mujer, no solo del hombre, de acuerdo a ciertas leyes de Mesopotamia. Y se les hizo fácil adoptar una ley de otro lado e intentar, escuchen, intentar modificar el pacto. Pero Dios tenía claro cómo era el pacto, Dios tenía claro cómo eran los alcances del pacto, y Dios sí sabe cómo hace sus pactos. Pero es un pacto de Dios con Abraham. Tercer pacto, el pacto de Dios con Moisés. Dice el versículo 7 y 8 de Éxodo 24, dice, después tomó el libro del pacto Moisés y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Wow. ¿Conoce la historia? Versículo 7. Moisés toma el libro del pacto. Moisés abre un libro, lo lee con ellos sobre el pacto de Dios con ellos, y ellos responden al pacto con una declaración, diciendo, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. ¿Conoce usted la historia? Es más o menos como la historia de cuando decimos, Señor, no voy a faltar ni un domingo a la iglesia. Y digo, algún día algo puede pasar, ¿verdad? Aquí pasó algo mucho peor. Versículo 8, Moisés tomó, escuchen esto, la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. ¿Quién hace el pacto? Dios hace el pacto con los seres humanos. Este pacto es el pacto de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel. Involucraba sacrificios de animales, involucraba ritos, involucraba leyes, más de 600 leyes, involucraba gran cantidad de cosas que Dios cumplió y que el pueblo no cumplió. Vamos al siguiente pacto, el de Dios con David. Segunda de Crónicas 21:7. Les pongo ahí una nota para los que ven la pantalla. Segunda de Samuel 7 narra cómo se establece ese pacto. Pero en resumen, en Segunda de Crónicas 21:7 dice, pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. Dios respetó el pacto que tenía con David, aunque David no siempre respetó, aunque David muchas veces pecó y muchas veces desobedeció. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Vemos aquí 4 pactos, hasta ahorita. Y vamos al nuevo pacto, Marcos 14:24. Jesús establece el nuevo pacto y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Cada uno de los pactos que acabamos de ver, cada uno de ellos tienen este elemento en común. Dios hace el pacto. Cada uno de estos pactos que acabamos de ver tienen otro elemento en común. Dios siempre cumple su pacto. Y hay algo muy importante que ver en los pactos de Dios, y esto nos tiene que llenar de temor, de un temor reverente, de un temor santo. Fíjese bien, Dios hace pacto con Noé y su familia. Corte, siguiente escena, ¿qué pasa? Noé se emborracha, queda desnudo, y uno de sus hijos tiene ahí algo impropio con él. Uno de sus hijos. Dios hace un pacto, Dios respeta el pacto, el hombre no lo respeta, pero Dios no se arrepiente de su pacto. Dios sigue siendo fiel a ese pacto, y no por el pecado que ocurrió ese día con Noé y con su hijo, no por ese pecado echó abajo el pacto. ¿Me están siguiendo? El pacto de Dios con Abraham. Dios hace su pacto, les da una promesa. A Abraham, casi por temor de su vida, arriesga a que maten o a que tomen por esposa a su propia esposa, y comete una cantidad de cosas aberrantes
Pero Dios no invalida el pacto, Dios respeta el pacto, aunque Abraham no lo hizo. Y el pacto hasta el día de hoy es vigente, funciona. Y Dios por medio de Abraham hace pacto con toda su descendencia, y aunque la descendencia de Abraham no ha sido fiel a Dios, y puedes ver la Biblia y puedes ver la historia, Dios no ha roto su pacto. Dios no invalida el pacto. Y les decía que esto nos tiene que llenar de temor, porque esta es una característica de los pactos de Dios con nosotros los seres humanos, que Él respeta el pacto, aun si tú y yo no lo respetamos. Eso es terrible, en más de un sentido. Es terrible porque a veces creemos que porque seguimos teniendo bendición de Dios, estamos bien. No necesariamente estamos bien. Hay que poder ser, se me fue un poco la palabra, pero tenemos que saber examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón, ver a la palabra de Dios como a un espejo para considerar nuestra condición y darnos cuenta si tenemos que cambiar, si tenemos que ser transformados. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Ok. Segunda característica o principio de los pactos. Los pactos de Dios tienen vigencia. Tienen vigencia. Quiero que vayamos a Hebreos 8:13. Dice, al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Un poquito más adelante voy a explicarles cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y quiero que vean esta lista de los 5 pactos que mencionamos hoy. El pacto de Dios con Noé, ¿sigue vigente o no? Sigue vigente. Dios dijo, no voy a destruirlos con un diluvio. Eso es verdad el día de hoy. Y voy a parafrasear a Marcos Vidal en su hermosa canción, mientras haya luz que ilumine la tierra, vamos a ver la gracia de Dios cumpliéndose en este pacto. Cada que veas un arco iris, acuérdate del pacto de Dios con la humanidad y con los seres vivos, con los animales también. ¿El pacto de Dios con Abraham sigue vigente? Sí. Dios prometió bendición a Abraham y a su descendencia. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. En la herencia de Abraham, a través del pueblo de Dios, a través de Jesús, tú y yo tenemos bendición el día de hoy y somos hijos de Dios. Tu familia, mi familia es bendita en esta tierra por el pacto de Dios con Abraham. Hasta acá nos alcanza, aunque no seamos descendientes de Abraham. Me voy a brincar el de Moisés porque ahorita les explico. Pacto de Dios con David. Dios le dijo que afirmaría su trono. Y hay un descendiente de David llamado Jesucristo. Llamado Jesucristo. La promesa de Dios con David, el pacto de Dios con David sigue vigente. El nuevo pacto en Jesús, claro que es vigente. Pero ¿qué pasa con el pacto de Dios con Moisés? El pacto de Dios con Moisés es del antiguo pacto, que vamos a explicar en los próximos 12 minutos. Y este antiguo pacto se refiere a esta manera de acercarse a Dios en la cual, escúchenme bien, quiero explicar rápidamente la principal diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Básicamente, las personas llegaban con un sacrificio y los sacerdotes, el sumo sacerdote, la gente que servía en el templo, ofrecían el sacrificio a Dios en beneficio, en perdón de pecados de aquellos que traían el sacrificio. Eso era el antiguo pacto. En el nuevo pacto ya no hay sacerdotes humanos. Usted no tiene que ir con un sacerdote humano, usted no tiene que venir con un pastor a que ese pastor haga por usted algo. Nosotros podemos ayudarle y nosotros podemos enseñarle y todos podemos aprender cómo acercarnos a Dios, porque Jesús se entregó como sacrificio. Ya no más sacrificios de animales, un solo sacrificio de una vez y para siempre, un último y suficiente derramamiento de sangre, el de Jesús, para perdón absoluto de nuestros pecados. Eso es el nuevo pacto. Ahora,
Ya hablamos de que los pactos son de Dios, de que los pactos tienen vigencia. Y aquí es muy importante que entendamos que el pacto de Dios con Moisés terminó. Jesús dijo, cuando instituyó la cena del Señor, esta es mi sangre del nuevo pacto. En otra versión dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto invalida al viejo pacto. Ok, vamos al tercer principio que quiero que aprendamos sobre los pactos, y aquí vamos a explicar de qué se trata el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto para salvación. No es un pacto para condenación, no es un pacto para ninguna otra cosa, es un pacto para salvación. Y sobre esto quiero ir haciendo rápidamente una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a eso, pongan mucha atención. Primero, el antiguo pacto descansa en la ley. Hebreos capítulo 8, versículos 7, 8 y 9, dice así, yo lo leo, sigan la lectura por favor. Dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Versículo 8, pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, estoy brincándome partes del versículo, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto. El antiguo pacto descansaba en la ley, y un pacto que descansa en la ley depende de que se cumpla la ley. Y el ser humano es incapaz de cumplir la ley por sí mismo. Por lo tanto, quedó invalidado. El nuevo pacto descansa en la fe. Puedes leer después Efesios 2 del 8 al 9, donde menciona que somos salvos por medio de la fe, pero ahorita quiero que leamos Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. El nuevo pacto descansa en fe, pero una fe que va más allá de lo mental. Dice ahí, crees en tu corazón. La pregunta es si de veras creemos en nuestro corazón o creemos en nuestra mente. Te lo quiero explicar con un ejemplo rápidamente. A ver, va a encuesta rápida de levantar la mano. ¿Quién de ustedes está 100% seguro y podría defender esta idea ante cualquier persona de que nosotros fuimos creados por Dios? O sea, sí somos resultado de que Dios nos creó, Dios creó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra y toda la historia como lo dice la Biblia. ¿Quién no tiene duda de eso y cree que eso es verdad? Ok, bueno, más o menos, la gran mayoría levantó la mano, qué bueno. Pero ¿sabes que hay creyentes, que se dicen creyentes, que se dicen salvos, que ponen en duda eso? ¿Sabes que hay creyentes que ponen en duda que hubo un diluvio y que hubo un arca? ¿Sabes que hay creyentes que ponen en duda que de veras Jonás estuvo en el interior de un gran pez, como lo llama la Biblia, no sé qué especie era? ¿Sabes que hay creyentes que ponen en duda que Jesús resucitó o que nació de una virgen? Creer con el corazón es creer contra toda sombra de duda, contra toda sombra de contra toda sombra de duda que pone nuestro raciocinio. Y no me malentienda, siempre le hemos enseñado que nuestra fe no es una fe ciega, es una fe informada, una fe clara de quién es Dios y de cuáles son los problemas, ¿sí? O sea, si tuviéramos fe ciega, no usaríamos esto, ¿está de acuerdo? Tenemos una fe informada y sabemos que hay que cuidarnos y entendemos los riesgos. Pero creemos en Dios y confiamos en Dios. Y en el asunto de nuestra salvación, mi pregunta es, si un día te va tan mal que pudieras dudar de Dios, ¿seguirías en Dios? Y te hago una pregunta más difícil. Si un día te va tan bien, pero tan bien, ¿seguirías confiando en Dios? Piénsalo. El nuevo pacto depende de la fe. Una fe que cree en el corazón. El antiguo pacto
es exterior. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Todo era lo externo. El antiguo pacto era de lo externo, de ofrecer sacrificios, de llegar a un lugar, de cumplir ciertas fiestas, de hacer lo que se tenía que hacer, de cierta purificación, de muchísimas leyes, cientos de leyes. El antiguo pacto descansaba en lo exterior. El nuevo pacto descansa en lo interior, descansa en la relación. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está aquí el autor de Hebreos citando a Jeremías. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Piense un momento en esto. Vivir de acuerdo al antiguo pacto es tratar de que todos mis actos externos impresionen a Dios o a alguien más. Y pensar que mis actos externos me dan salvación. La salvación es por fe y el pacto funciona y opera con base en la relación con Dios. Y aquí el versículo 10 de Hebreos 8 dice que el Señor pondrá en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes. Cuando el pacto de Dios funciona en nosotros, ya no tenemos que estar con una libreta preguntando, bueno, ¿y esto es bueno o esto es malo? Sí, a ver, si hago esto, ¿hasta dónde ya pequé y hasta dónde ya no pequé? ¿Sabes qué? He oído a personas que me han preguntado, bueno, a ver, ¿a partir de dónde ya es fornicación? Perdón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Hasta dónde ya es infidelidad y hasta dónde nomás es como... No. Si el Señor está en nosotros y Él puso en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes, nosotros entendemos, sabemos lo que pasa. Ayer mi hijo que estudia psicología me estaba explicando algo y él no sabía que iba yo a mencionar esto. Me estaba explicando porque de repente algo dice mi esposa y rápido nos volteamos a ver él y yo y nos botamos una carcajada. Los dos sabíamos claramente lo que el otro estaba pensando. Y no lo dijimos porque valoramos nuestra integridad y nuestra seguridad y la armonía de nuestra familia, así como amamos a mi esposa. Y Eric, ¿qué pensaron? No, nada, olvídalo. Y él me estaba explicando cómo cuando dos personas se conocen y pasan tiempo, es muy común, me explicaba en forma psicológica, es muy común que esto pase. Muchas veces yo recuerdo ir con mis hijos en el coche y de repente, al mismo tiempo, empezar a cantar la misma canción en el mismo verso exacto. Y tú dices, muchas veces. Yo me puse a investigar y a entender, a ver qué pasó antes. Y lo que pasaba es que oíamos un claxon en un tono, ese tono a los tres nos recordaba la misma canción, la empezábamos a cantar en la mente y en la parte buena, los tres empezábamos a cantarla. ¿Qué es eso? ¿Tan locos? Ok, sí. Relación, comunión. El pacto de Dios con nosotros descansa en la comunión porque es algo interno. Y Él dentro de ti, dentro de mí, ha puesto sus leyes. Siguiente, el antiguo pacto descansa en hombres. Hebreos 8:5, los sacerdotes sirven en santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. El antiguo pacto era una sombra, era una figura, era una copia de lo que había de venir. En el nuevo pacto se descansa en Jesús. Hebreos 9:15, solamente voy a leer el versículo 15, dice, por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto. Ya no son hombres los que son mediadores de un pacto, ya no es el esfuerzo humano, es Cristo, el mediador y también el consumador del nuevo pacto. El antiguo pacto está sujeto al fallo humano, al error humano. Dame la siguiente, hija, por favor. El antiguo pacto está sujeto al error humano.
Hebreos 8:9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ese pacto estaba condicionado a la obediencia. Aquí hay algo interesante con los pactos. El antiguo pacto tenía como condición la obediencia. En el antiguo pacto, ellos ofrecían su sacrificio, estaban bien delante de Dios, se iban a su casa, volvían a pecar y cuando venía el tiempo volvían a ofrecer sacrificio. Ese antiguo pacto estaba condicionado en una mala manera por el error humano. El nuevo pacto descansa en la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios te ama incondicionalmente. Dios se entregó por ti incondicionalmente. Él va a cumplir su pacto contigo siempre y cuando tú y yo respondamos al pacto. Recuerden, Dios hace un pacto, nosotros respondemos a ese pacto con Dios. Te dije que el antiguo pacto tenía una condicionante. ¿Cuál era la condicionante del antiguo pacto? Obedecer, la obediencia. En el antiguo pacto los hombres estaban condicionados a obedecer. No es que el nuevo pacto no te pida obediencia, pero para el nuevo pacto, tú y yo tenemos que saber morir a nosotros mismos. Dar tu vida a Cristo, descrito por el mismo Señor Jesús. En el Evangelio de Juan está mencionado cuando habla con Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo no significa una renovación mental. Nacer de nuevo significa mucho más que eso, es morir a mi yo y vivir para Dios. Esa es la decisión. El nuevo pacto implica esa decisión. ¿Vivir el nuevo pacto? ¿Alguien quiere vivir el nuevo pacto? Renuncia al antiguo pacto. Renuncia al antiguo pacto. Renuncia al pacto antiguo que ya ni tendrías por qué vivir en él. Renuncia al pacto antiguo que es externo, que se fundamenta solo en lo que sentimos, en lo que queremos y no en lo que Dios quiere. Le invito a ponerse de pie y vamos a terminar este tiempo de enseñanza orando. Y para mí solamente hay una oración importante en este momento. Y la oración es esta. Para aquellas personas que estén dispuestas a vivir en el nuevo pacto, renunciando al anterior, escúcheme, renunciando a mi pacto que yo he tratado de modelar para estar bien con Dios incluso. Señor, en tu nombre, aquí estamos. Y yo le pido que todo el mundo cierre los ojos. Quienes vean la transmisión diferida, háganlo también, les animo. Y si usted quiere hacer esta oración para aceptar ese nuevo pacto en su vida, levante su mano y bájela rápidamente. Ok, bajen su mano. Bien, bien. Oren conmigo. Vamos a hacer una oración juntos. Amado Señor, repitan conmigo, amado Señor, yo quiero abrazar tu pacto. Yo renuncio a pactos antiguos, pactos con otras personas, pactos desde mi propia opinión, pactos que buscan agradar por obras. Y yo te digo que creo en ti, que creo en tu sacrificio en la cruz. Estoy seguro de que tú resucitaste y que tu sacrificio es suficiente para perdonarme. Yo te pido perdón una vez más y te pido que me ayudes a caminar en tus caminos y en tu pacto para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.